Esto pasó hace algunas semanas. Era mi primer trabajo nocturno en un hospital de la ciudad, un lugar antiguo que había visto mejores días. Soy enfermera desde hace tiempo, pero nunca había estado en un turno tan desolador. Tenía 30 años y la muerte reciente de mi madre pesaba demasiado sobre mí. Decidí aceptar este turno para ganar un poco de dinero extra. Nunca olvidaré lo que sucedió esa noche. Las primeras horas las pasé organizando documentos y revisando historias clínicas. Todo parecía tranquilo, pero la atmósfera era pesada. Las luces parpadeaban y las sombras se movían de forma extraña. Mi corazón latía un poco más rápido de lo normal. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Alrededor de la medianoche, mientras realizaba mi ronda, escuché un murmullo. Eran varias voces hablando al mismo tiempo y risas infantiles flotaban en el aire. Miré hacia la habitación de pediatría, que estaba cerrada. Pensé que podría ser una broma de algún compañero, pero en la sala no había nadie. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién podría estar jugando a esas horas? Tal vez era mi mente jugando con el dolor de la pérdida. Las noches pasaron y las risas continuaron. Los susurros parecían decir mi nombre. Me detuve una vez y llamé a la enfermera que estaba en su turno, pero ella no oyó nada. Tal vez estoy cansada, pensé. No estaba segura. En la segunda noche, mientras realizaba mi ronda, vi una sombra moverse en una esquina. Giré rápidamente, pero no había nada allí. El aire se sentía más frío. Mi corazón estaba acelerado. Escuché de nuevo el murmullo. Esta vez, era más claro. ¿Quiénes eran esos niños? Los días se convirtieron en un ciclo de terror. Cada vez que escuchaba esas voces, me preguntaba si estaba perdiendo la cordura o si algo más estaba en juego. En algún rincón de mi mente, recordaba historias de pacientes que nunca salieron, de habitaciones que guardaban secretos oscuros. El final de la segunda noche fue aterrador. Hice mi último chequeo. Me detuve frente a la habitación de pediatría. Las risas estallaron con fuerza, sonando más cerca que nunca. Me arrodillé, temiendo lo que podría descubrir. Entonces, escuché una voz. Claudia susurró, y no me atreví a mirar, estaba aterrada. Si había algo detrás de esas voces, no quería descubrirlo. Pero, en ese instante, algo me empujó a preguntar en voz alta. ¿Quién está ahí? El silencio se hizo profundo. No recibí respuesta y mi corazón latía tan rápido que podía sentirlo en mis oídos. Respiré hondo y traté de calmarme. Me giré bruscamente hacia la salida, pero no pude evitar mirar por encima de mi hombro. Solo vi sombras danzando en la penumbra. Finalmente, justo al salir, me detuve. Quería saber, pero sabía que era mejor no descubrirlo. Entonces pregunté otra vez, ¿quiénes son ustedes? Pero, en ese momento, todo quedó en silencio. No estaba sola, y eso fue lo más aterrador de todo. Capítulo 2. Las siguientes noches se convirtieron en un laberinto de incertidumbre y miedo. Me encontraba atrapada en un ciclo del que no sabía cómo escapar. Cada turno, al cruzar las puertas del hospital, me invadía una sensación de angustia. Las risas infantiles seguían resonando en el aire, como si esas almas errantes se burlaran de mí. Claudia seguía siendo un eco que me acompañaba. Esa tercera noche, decidí cambiar un poco mi rutina. Al inicio del turno, hablé con Clara, la enfermera de medicina interna. ¿Has escuchado algo extraño en pediatría? Le pregunté, tratando de darle un giro menos personal a mi pregunta. Me miró con confusión. No, ¿por qué? La respuesta fue un alivio y una nueva fuente de terror al mismo tiempo. Si Clara no había oído nada, ¿significaba que estaba sola en esto? Sentía que estaba perdiendo la razón. Decidí que esa noche lo confrontaría. No quería vivir en la sombra de aquellas voces. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se volvía más pesada. Las luces seguían parpadeando, y sentí como el frío entraba por las rendijas de las ventanas. Tuve que realizar un chequeo en la habitación de pediatría. Me armé de valor y me dirigí allí, el corazón martillando en mi pecho. Entré y quedé paralizada. La habitación estaba vacía, pero la cama de uno de los niños tenía los bordes arrugados, como si alguien hubiese estado sentado allí. Entonces lo vi, un juguete, un pequeño oso de peluche, tirado en el suelo. Nunca había estado allí antes. Sentí un escalofrío recorrerme. Recogí el oso. Si no habían estado allí físicamente, ¿por qué se sentía tan presente? Recordé cómo mi madre siempre decía que los objetos podían absorber emociones.
Estaban esos niños atrapados en el hospital, cargando sus risas y sus dolores. Justo cuando pensaba en esto, las risas estallaron a mi alrededor, más ensordecedoras que nunca. Claudia, ven a jugar, susurraron. Apreté el oso contra mi pecho. Me sentí como un niño asustado en la oscuridad. ¿Qué queréis de mí? Grité, temiendo que la respuesta me destrozara. Durante un segundo, todo quedó en silencio. El aire se volvió denso y pesado. Me sentí una tonta por haberme atrevido a preguntar. Pero entonces escuché algo, un susurro que parecía venir del exterior. Sal, Claudia, sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. La desesperación chisporroteaba dentro de mí, y sin pensarlo, salí de la habitación disparada. Solo quería huir. En la distancia, vi la figura de un niño en el pasillo. Estaba de espaldas, mirando hacia la ventana. No, grité. Me detuve. Prendí la luz, y cuando la habitación iluminó el pasillo, la figura había desaparecido. Mis manos temblaban mientras trataba de asimilar lo que había visto. ¿Era uno de ellos? El miedo se convirtió en una espiral, y esta vez supe que no podía seguir ignorándolo. Tenía que descubrir qué estaba sucediendo. Estaba decidida, pero tenía miedo de lo que podría encontrar. Solo sabía que esas voces no me dejarían en paz. En ese instante, al mirar la oscuridad a mi alrededor, una nueva pregunta se dibujó en mi mente: ¿qué pasaría si algún día, los niños decidieran dejar de jugar y comenzaran a jugar conmigo? Capítulo 3. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de ansiedad y curiosidad. Me pasaba las horas de turno pensando en lo que había visto. Aunque me esforzaba por concentrarme en mi trabajo, cada vez que entraba en pediatría, el peso del miedo se instalaba en mi pecho. Las risas parecían seguirme, como si estuvieran esperando el momento perfecto para volver a hacerme su víctima. Esa noche, decidí que debía hablar de ello. Busqué a Clara, deseando que en esta ocasión estuviese más abierta. Vamos a tomar un café, le sugerí, intentando sonar casual. Quería que abriéramos un diálogo sobre lo que estaba pasando. La cafetería del hospital estaba casi vacía. Una máquina de café ruidosa y el sonido lejano de un monitor eran lo único que rompía el silencio. Clara, ¿te has sentido alguna vez extraña aquí? Pregunté, sintiendo que mis palabras resonaban excesivamente altas en la tranquilidad. Me miró con una ceja levantada. ¿Extraña? ¿Cómo? Tragué saliva. Escuché risas voces. A veces siento que hay algo más en el aire. Claudia, no empieces con esas ideas de nuevo, dijo, frunciendo el ceño. Todos pasamos por esos momentos de estrés en el hospital. Es normal. Pero no era solo estrés. Sabía que algo estaba sucediendo. No estaba loca. Lo sé, respondí, pero mis palabras perdieron fuerza. Cuando me sentí derrotada, cambié de tema, aunque lo que quería realmente era que me creyera. La noche avanzó, y cada vez que cruzaba el umbral de pediatría, la inquietud crecía. Después de un rato, decidí revisar las habitaciones. Cada espacio vacío se sentía como un recordatorio de lo que había perdido. Mientras caminaba por el pasillo, escuché nuevamente un murmullo. Esta vez era más cercano. Claudia, ven. La voz era melodiosa, aunque contenía una nota de tristeza. Seguí el sonido, llevándome a una habitación que sabía que estaba desocupada. Las luces titilaron una vez más. Me detuve y abrí la puerta lentamente. La habitación estaba oscilando entre la penumbra y la luz. Entonces vi algo que me heló la sangre. En la esquina, un niño estaba sentado en el suelo, con la cabeza gacha. Tenía un oso de peluche entre las manos. ¿Eres tú quien me llama? Logré preguntar, sintiendo un nudo en la garganta. El niño levantó la vista, sus ojos eran grandes y oscuros como pozos, llenos de anhelos insatisfechos. Claudia dijo. ¿Por qué no juegas con nosotros? Sentí que el aire se me escapaba. Las risas de otros niños emergieron como un coro alrededor de mí. Me giré, buscando la salida, mis pies estaban paralizados. Pero entonces el niño sonrió, y esa sonrisa me hizo sentir una mezcla de ternura y terror. Si no vienes, nunca volveremos, añadió. Su voz era dulce, pero profunda, un eco de un antiguo sufrimiento. No puedo, balbuceé, el pánico comenzaba a envolverme. La puerta parecía estar cada vez más lejos. No sabía qué sucedería si decidía dar ese paso, si abandonaba la seguridad del mundo de los vivos.
En ese instante preciso, la angustia me llevó a la orilla de la decisión. Algo sabía que estaba a punto de suceder. «Espera», grité. Pero antes de que pudiera dar un paso, todo se tornó en oscuridad. Me encontraba sola nuevamente en el pasillo. La habitación vacía me devolvió el silencio, pero la promesa de lo que pude haber experimentado me aterrorizó aún más. Tenía que descubrir la verdad detrás de esos niños. Necesitaba saber lo que realmente querían de mí, antes de que ellos decidieran intervenir. Capítulo 4. El resto de la noche pasó como un borrón. Me quedé en el área de pediatría, aunque ya sabía que no podría concentrarme en nada. Miraba las paredes, buscando respuestas, buscando señales. Los murmullos aún resonaban en mi mente. ¿Qué querían esos niños de mí? Decidí que al día siguiente hablaría con alguien más. Necesitaba entender. Esa madrugada, decidí investigar. Saqué mi teléfono y busqué historias sobre el hospital. Leyendas urbanas, rumores, cualquier detalle que pudiera ayudarme a esclarecer la situación. Pero todo lo que encontré eran historias comunes sobre fantasmas o hospitales embrujados. Nada específico sobre pediatría. El sol salió, y con la luz del nuevo día, traté de calmarme. Hablé con una enfermera mayor, Marta, que parecía saberlo todo. ¿Alguna vez te ha pasado algo extraño aquí?, le pregunté, conteniéndome para no sonar demasiado ansiosa. Marta me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Extraño? ¿Cómo qué? Voces. Risas, respondí, sintiendo que mis palabras sonaban ridículas. Los niños parecen llamarme. Ella frunció el ceño, pero no me interrumpió. Hay muchas historias en este hospital. A veces, las almas de los niños que no pudieron irse siguen aquí. Pero son solo historias, no deberías pensar en eso. Mis latidos aumentaron. No podía ignorar lo que había visto, lo que había sentido. ¿Y si no es solo una historia?, pregunté, pero ella no respondió. Esa noche, estaba decidida a volver a pediatría. Necesitaba enfrentar mis miedos, descubrir si había una verdad detrás de esas voces. Al llegar, el pasillo estaba en silencio, iluminado por luces parpadeantes. Aún así, el aire estaba cargado de algo inexplicable. Caminé hacia la habitación donde había visto al niño. Me detuve, mis manos temblorosas presionando la puerta. Cuando la abrí, la habitación estaba vacía, pero la sensación de que no estaba sola persistía. Un escalofrío recorrió mi espalda. Claudia, la voz sonó de nuevo, más clara y resonante esta vez. Giré rápidamente y vi a 3 figuras pequeñas. Eran niños, con ojos brillantes y sonrisas que parecían jugar en sus rostros, pero había algo inquietante en ellos. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, aunque sabía que no debía haberlo hecho. La realidad era que no quería saber la respuesta. «¿No quieres jugar?», uno de ellos dijo, adelantándose. Su voz era un eco dulce, pero su mirada era profundamente triste. «No podemos irnos hasta que tú vengas con nosotros». «No, yo no puedo». La angustia se apoderó de mí nuevamente. «¿Por qué no están en casa? Déjenme en paz». «Claudia, si no juegas, te quedaremos aquí», dijeron al unísono, creando un coro de risas que resonaron en mis oídos. La risa se transformó en un lamento, un tipo de tristeza pura que me atravesó. Sentí una fuerza desconocida atrayéndome hacia ellos, como si hubiera un hilo invisible tirando de mi esencia. «Dame un motivo para quedarme aquí», murmuré, mientras la lucha interna me desgarraba. Entonces, vi una sombra cruzar detrás de ellos. Era una figura alta y oscura, que se acomodaba en el borde de la habitación. Sus ojos brillaban intensamente, y su presencia hizo que el aire se espesara. «¿Quieres saber la verdad?», dijo la sombra, su voz una mezcla de frío y poder. Solo pude asentir. Pero al hacerlo, supe que había cruzado una línea. La verdad que buscaba podría ser más aterradora de lo que había imaginado. Capítulo 5. El aire se tornó helado, y la figura oscura avanzó un paso hacia mí. Mi cuerpo se paralizó, y por un momento, la habitación se sintió como un túnel del tiempo, donde el destino se entrelazaba con lo desconocido. «Claudia, hay algo que no entiendes», continuó la sombra, su voz reverberando en las paredes. ¿Qué es?», logré articular, aunque mi voz temblaba. Los niños detrás de mí permanecían inmóviles, como si esperaran la respuesta a su enigma. «Las almas deseosas de jugar buscan compañía, pero hay un precio que pagar», dijo la sombra con un aire de autoridad que hacía eco en mi mente.
En ese instante, un miedo primitivo brotó en mí como si estuviera en la orilla de un abismo que amenazaba con tragármelo. Los niños comenzaron a moverse, girando en torno a mí, sus risas resonaban con un ruido sordo y descompasado. No podemos irnos sin ti, repetían, mientras extendían sus manitas hacia mí. Noté que sus pieles eran pálidas, casi translúcidas, como si la luz de la habitación ya no los tocara. Basta. ¿Por qué no pueden descansar?, grité, sintiendo un impulso de coraje que luchaba contra la desesperación. La sombra se detuvo, observándome en silencio. Sus ojos seguían brillando, y en ellos vi un destello de comprensión. Porque sus historias no han terminado, respondió lentamente. Han sido olvidados, y tú eres su única esperanza. La respuesta resonó en mis oídos con un eco inquietante. No puedo ayudarles, murmuré, temblando. Ellos no buscan ayuda. Buscan amistad, la sombra especificó, su tono se suavizó. En tu compañía, encuentran consuelo. De repente, una ola de imágenes se deslizó ante mí. Vi escenas de miedo y risa, de juegos que nunca terminaron. Cada niño tenía su historia, sus luchas. Eran fragmentos de vidas interrumpidas, llenas de sueños que no se realizaron. ¿Y si no puedo? ¿Y si eso me atrapa?, pregunté, empezando a sentir que mi corazón latía con una disposición diferente. La sombra pareció contemplar mi duda. No te quedas por siempre. Solo debes escuchar. Conocerlos. Y quizás, encontrar la manera de ayudarles a irse. Los niños decididamente se acercaron más, deseosos de compartir sus mundos. Juega con nosotros, Claudia, dijeron al unísono, sus ojos brillantes llenos de súplicas. La tristeza entrelazada en sus risas tocó un rincón de empatía en mí. Si te quedas un rato, tal vez nos encontremos, y nos dejemos ir en paz. Sentí que el tiempo se detuvo. ¿Qué pasará si lo hago?, pregunté, y aunque la incertidumbre me envolvía, había algo en sus miradas que era difícil de ignorar. Te lo prometemos, no será para siempre, respondieron, sus sonrisas ahora parecían más genuinas. La sombra observó en silencio, con expresión impasible. Instantes después, un leve destello iluminó la habitación. Está bien, finalmente asentí, sintiendo una extraña valentía brotar en mí. Jugaré. Los risas resonaron de nuevo, pero esta vez con una mezcla de alegría y esperanza. Los niños comenzaron a danzar alrededor de mí, guiándome a un rincón oscuro de la habitación. La sombra permaneció, observando con interés, pero antes de que realmente pudiera sumergirme en su mundo, un grito apagado resonó más allá de la puerta. Claudia. Era Marta, su voz llena de urgencia. ¿Estás bien? La realidad me golpeó de nuevo. No podía seguir adelante. La sombra giró hacia la puerta, y por un instante, vi una chispa de preocupación en sus ojos. Aún no es el momento, pero estaré aquí, dijo, mientras se disipaba en la penumbra. El sonido del grito se volvió más intenso. Ahora, sabía que no solo me cuidaba a mí. Claudia, responde, algo en la voz de Marta me hizo entender que las cosas se complicarían. Ahora, más que nunca, necesitaba respuestas. Pero primero, debía enfrentar la puerta y el mundo real que llamaba. Con un último vistazo a esos ojos inocentes, dejé escapar un suspiro. Volveré, murmuré, sabiendo que esto no había terminado. Pero algo en mí ya había cambiado, y eso me llenó de determinación. Capítulo 6. Me acerqué a la puerta, el eco de la voz de Marta resonando en mi mente. Claudia, contéstame. El tono de su voz estaba cargado de una mezcla de preocupación y miedo que me removió por dentro. Agarré el pomo de la puerta, temiendo lo que encontraría al otro lado, pero necesitaba responder. Al abrir, vi a Marta con el rostro pálido y los ojos desorbitados, como si hubiera visto un fantasma. Me atrajo hacia afuera, y de pronto los niños y la sombra se desvanecieron, dejándome en esta dura realidad. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?, preguntó mientras inspeccionaba mi rostro en busca de cualquier signo de que algo estuviera mal. No lo sé, respondí, mi voz salió más apagada de lo que pretendía. Estaba. No sabía cómo explicarle lo que había sucedido. La imagen de los niños seguía fresca en mi mente, pero no tenía palabras para darles forma. Escuché cosas extrañas. No sabía si estabas en peligro, dijo Marta, todavía con esa intensidad. La urgencia en su voz me empujó a recordar que no era la única que se preocupaba. Todo estuvo bien, pero, hay algo en esta casa. Algo que no comprendo. La verdad me salió sin buscar.
Marta me miró a los ojos, y en su mirada vi el miedo que ella también llevaba. Mira, hay un viejo hospital al final de la calle. Dicen que está abandonado, pero por alguna razón la gente ha sentido cosas extrañas allí. Quizás sea el lugar de donde provienen esos ecos, sugirió Marta, su voz temblando a medida que hablaba. Debemos averiguarlo. Tal vez se trate de lo que está pasando aquí. Me quedé en silencio. Podía sentir un tira y afloja dentro de mí. Parte de mí quería quedarme en casa, lejos del misterio y del peligro. Pero otra parte quería entender, y las palabras de la sombra resonaban: ellos no buscan ayuda. Buscan amistad. No pueden descansar. ¿Acaso esos niños estaban conectados con lo que Marta sugería? De acuerdo, respondí, sintiendo que la decisión se tomaba sola. La curiosidad me empujó hacia adelante. Vamos al hospital. Marta sonrió débilmente, pero su expresión también estaba llena de incertidumbre. Juntas decidimos salir de casa. Cada paso que dábamos hacia el hospital me hacía sentir que el aire se volvía más pesado, el cielo comenzaba a oscurecerse mientras nos acercábamos al edificio. Era gigantesco, con ventanas cubiertas de maleza y puertas desgastadas que apenas se mantenían en pie. El viento aullaba, como si el mismo lugar tuviera algo que decirnos. ¿Estás lista?, preguntó Marta, su voz temblaba. No, pero no hay vuelta atrás. Respira. Me adentré en el antiguo hospital. La penumbra que nos rodeaba era densa, pero algo me decía que teníamos que seguir. Tras cruzar la puerta principal, noté que la temperatura caía repentinamente. La oscuridad nos envolvía, y había un silencio inquietante que solo era interrumpido por el crujido del suelo bajo nuestros pies. Entonces, un sonido. Como un susurro. Ayúdanos. Marta y yo nos miramos con inquietud. ¿Lo escuchaste?, pregunté, mi voz era apenas un susurro. Antes de que pudiera responder, una sombra se movió en el extremo del pasillo. La figura era difusa, casi como un reflejo de algo, y la sensación de que alguien más estaba con nosotras se hacía abrumador. No puede ser, murmuró Marta, retrocediendo un paso. Me sentí helada, pero solo podía avanzar hacia la sombra, necesaria de respuestas y con la esperanza de que nuestras almas pudieran desentrañar lo que habíamos comenzado. Esa sombra definitivamente sabía algo, y ya no podía escapar. ¿Dónde están?, pregunté al aire, sintiendo que la respuesta estaba más cerca de lo que creía. Pero justo en ese momento, el viento aulló con mayor fuerza, y las luces comenzaron a parpadear. No estábamos solas, y sabía que lo que venía podría cambiarlo todo. Capítulo 7. El frío se intensificó mientras las luces parpadeaban. Marta y yo retrocedimos un paso, pero el impulso de seguir adelante era más fuerte. La sombra en el extremo del pasillo parecía moverse sin rumbo, como si estuviera atrapada en un ciclo eterno de angustia, y algo dentro de mí anhelaba saber más. ¿Quién eres?, logré preguntar, mi voz temblaba. La figura se detuvo, y el susurro que había escuchado antes regresó, un eco de infelicidad que me llenó de un terror profundo. Ayúdanos era todo lo que decía. No sé qué necesitas, murmuré, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Marta tomó mi mano, su agarre era firme, pero sentía su miedo. Al dar un paso más, las luces se apagaron de golpe. Nos sumimos en la oscuridad absoluta, y un viento helado se deslizó por el pasillo. Claudia, ¿dónde estás?, dijo Marta, el pánico reflejado en su voz. La oscuridad no solo ocultaba lo que había a nuestro alrededor, sino también la posibilidad de pérdida. Estoy aquí, respondí, intentando sonar más valiente de lo que realmente me sentía. La sombra había desaparecido, y la sensación de desasosiego se convirtió en un vacío aterrador. Vamos a encender las luces. Busqué el interruptor con las manos temblorosas, pero no estaba allí. En lugar de eso, la pared estaba cubierta de algo húmedo y extraño. Marta respiró hondo, y de repente, todo comenzó a resonar, golpes, susurros, un murmullo casi interminable que hacía eco en las paredes. Era como si el mismo hospital quisiera hablar. Necesitamos irnos, dijo ella, pero justo en ese momento, un grito desgarrador llenó el aire, deteniéndonos en seco. Los ecos parecían provenir de todas partes, y en medio de ellos, reconocí una risa infantil que heló mi sangre. Claudia. Ayúdanos, llamaron varias voces al unísono. ¿Qué está pasando?, murmuré, sintiendo que la realidad se deslizaba entre mis dedos. Están aquí, dijo Marta, sus ojos abiertos de par en par. Tienen miedo. Pero no sabía si eso era cierto.
Tal vez eran solo ecos de otros tiempos, de otras almas atrapadas en este lugar olvidado. ¿Qué haremos?, pregunté, parpadeando contra la oscuridad. Justo cuando intentamos adaptarnos a lo que estaba sucediendo, una figura infantil apareció ante nosotros, una niña pequeña, con el cabello desordenado y una mirada triste que helaba mi piel. Por favor, ayúdenme, dijo ella, dulcemente, su voz se mezclaba con el viento. No podía ser real. No podemos salir de aquí. Mi mente se llenó de preguntas. ¿De qué hablas? ¿Quién eres? La mirada de la niña tenía un mensaje, y cuando me miró, sentí que había una historia desesperada detrás de aquellos ojos. Ellos no tienen paz, continuó, y la desesperación en su tono hizo que un escalofrío me recorriera. Necesitan su historia contada. Ayúdanos a ser vistos. ¿Y cómo podemos ayudarte?, cuestionó Marta, y por un instante parecía que la niña podría decirnos algo esencial. Fue ahí cuando la sombra regresó, más oscura y definida. Esta vez, no estaba sola. Una multitud de formas etéreas aparecieron a su alrededor, todos mirando hacia nosotras. La niña se acercó un paso más, sus ojos reflejaban la luz tenue de las sombras. No huyen, solo esperan, dijo la sombra, su voz resonando en nuestra mente. Pero el tiempo se agota. No había tiempo para dudas. El aire estaba cargado de un deseo urgente, y su mirada, llena de desesperación, se volvió un grito de socorro. Y entonces, decidí que teníamos que actuar. Cuenten su historia, les pedí en voz baja, sintiendo que el peso de múltiples vidas se posaba sobre mis hombros. Pero entonces, el eco de sus susurros se intensificó, y el suelo retumbó. Las luces empezaron a parpadear nuevamente, como si el hospital estuviera reaccionando con furia a nuestra presencia. ¡Rápido! Hagámoslo antes de que se apague la luz, grité a Marta. Sabía que teníamos que seguir adelante. La verdad estaba ahí, a corta distancia, pero también éramos un puente hacia algo mucho más siniestro. Todo lo que habíamos escuchado, todas esas voces estaban esperando. Cuenten sus historias ahora, y en ese instante, supe que esta noche sería más peligrosa de lo que jamás imaginé. Capítulo 8. Las luces comenzaron a fallar de nuevo, proyectando sombras que se arremolinaban alrededor de nosotras. Marta y yo nos miramos, un cóctel de temor y resolución en nuestros rostros. La niña con el cabello desordenado dio un paso adelante, su voz suave ahora tenía un tono urgente. Escuchen, hay mucho que contar. Nuestras historias están atadas a este lugar. ¿Cómo?, pregunté, mi voz llena de desconfianza. La multitud de sombras parecía estremecerse, como si cada una de ellas estuviera esperando a ser liberada. No sabemos cómo ayudar. El viento frío sopló a nuestro alrededor, trayendo un murmullo que se alzaba por encima del pánico. Recuerden, dijo la sombra, la verdad es la clave para nuestra libertad. Marta respiró hondo. ¿De qué verdad hablas? Su mirada reflejaba una determinación que yo también quería tener. La figura infantil miró a su alrededor, como si buscara algo entre las sombras. Hay secretos aquí, respondió. Algunos son oscuros. Otros, simplemente olvidados. Con un gesto de su mano, la oscuridad pareció abrirse un poco, revelando fragmentos de lo que eran sus vidas pasadas. De repente, vi imágenes fugaces, enfermeras corriendo, el sonido de un monitor cardíaco y un rostro pálido en una cama. Eran escenas agónicas, llenas de una desesperación que me atravesó. Un joven sosteniendo la mano de una anciana mientras el resto de la sala estaba en caos. La niña miraba, pareció llorar, su rostro se llenó de un sufrimiento que apenas podía comprender. Yo no puedo ver más, dije, cerrando los ojos para contener el terror que brotaba dentro de mí. Mira, insistió Marta, tomando mi brazo. Cuando abrí los ojos nuevamente, la niña estaba más cerca, sus ojos reflejaban la tristeza de todos aquellos que no habían sido escuchados. Nosotros no podemos ser olvidados, dijo, su voz resonando como un eco lejano, o seremos condenados a vagar eternamente. Una sensación de urgencia se apoderó de mí. ¿Qué quieres que hagamos?, pregunté, sin poder apartar mis ojos de la figura infantil. La multitud de sombras se agolpó a su alrededor, como una tormenta a punto de estallar. Escriban nuestra historia, ordenó la sombra, ahora más cercana. Denle voz a nuestros gritos, y el pasado podrá descansar. Marta sintió, sus ojos ardían con decisión. Un segundo después, se acercó a la pared, buscando un lugar para escribir. Si esto era lo único que podían hacer para liberar a esos espíritus, tenía que intentarlo.
Pero no tenemos nada con qué escribir, dije, desesperada. De repente, un papel apareció en mis manos, tan real como mi miedo. Escribe, Claudia, me alentó Marta, su voz firme. Las sombras parecían esperar, ansiosas ante el inicio de un relato que había aguardado demasiado tiempo. Con temblorosas manos, empecé a escribir. Éramos jóvenes, perdimos la vida en circunstancias que no entendimos. Luchamos en un lugar donde la esperanza desapareció. Las palabras fluyeron, junto a mis lágrimas y las ansias de redención de aquellos que esperaban. A medida que escribía, el aire se volvió más liviano. La oscuridad pareció ceder, y las luces comenzaron a estabilizarse. Pero al mismo tiempo, un retumbar profundo surgió de las entrañas del hospital. ¿Qué está pasando?, exclamé, sintiendo que la tierra temblaba a mis pies. Una sombra se alzó con fuerza, desvaneciendo brevemente todo lo que había logrado. Termina la historia, urgió la voz sombría. Es la única forma. El tiempo se detuvo. Las sombras empezaron a distorsionarse, acercándose peligrosamente. Cada palabra que escribía parecía ser una batalla entre la luz y la oscuridad. Entonces, un temeroso frío nos envolvió nuevamente, más intenso que antes. No podemos darnos por vencidas, gritó Marta, tus manos se apoderaron de las mías, empujándonos hacia adelante. Las historias que llevaban tanto tiempo escondidas estaban al borde de ser reveladas, con el último aliento de vida de aquellos que habían sufrido, sentí el impulso de escribir su verdad. Este era el momento. Pero no se suponía que terminaran así. La última palabra estaba a punto de brotar, cuando de repente la sombra más oscura se abalanzó sobre nosotras, empujando la historia hacia la desesperación, y en ese momento, comprendí que no era solo un relato. Era nuestro destino. Capítulo 9. El aire vibra con un poder palpable, y la sombra se cernía sobre nosotras con una intensidad que me hizo temblar. Sentí como si el suelo mismo estuviera a punto de abrirse, arrastrándonos a un abismo de desesperación. La atmósfera se había vuelto tensa, casi eléctrica, mientras las voces de los espíritus se alzaban con un clamor desbordante. Escribe, ahora, gritó Marta, su voz atravesando mi miedo. Mis manos, aún temblorosas, se aferraron al papel. Casi sin pensarlo, escribí una línea más. Nosotros vivimos, amamos y perdimos en un lugar donde el olvido reina. Al momento en que las palabras salieron de mi pluma, la sombra se detuvo como si un rayo la hubiese cortado. La figura sombría tembló. Las sombras que antes parecían amenazantes retrocedieron un poco, dando espacio a una luz tenue que comenzaba a filtrarse. Sí. Así es, dijo la niña, su rostro iluminándose por un brillo que no había visto antes. Cada palabra es un paso hacia la libertad. Pero la sombra más oscura no se dio por vencida. Con un grito desgarrador, se lanzó hacia nosotras, un torbellino de oscuridad que parecía querer absorber todo a su paso. No lo permitiré, aulló. Cada sílaba era un golpe, una advertencia de que algo horrible estaba a punto de pasar. Marta, con una determinación renovada, se interpuso entre mí y la sombra. Tienes que seguir escribiendo. Es la única forma de que se vayan. La presión se intensificó. Sabía que lo que estaba en juego era más que nuestras vidas, era la esperanza de quienes habían quedado atrapados aquí. Apreté los dientes y centré mi atención en el papel. Los olvidamos sin querer. Nuestros corazones se apaciguaron con su dolor, y sus penas se convirtieron en ecos en el pasillo. Pero hoy, decidimos recordar. Las palabras fluyeron con fuerza, como si fueran un hechizo que ataba los sufrimientos del pasado a la realidad presente. La sombra se detuvo, confundida. Parecía que al escuchar la conexión entre nuestras almas y su historia, había comenzado a perder poder. Las luces parpadeaban en un destello frenético, quitándole vida a la oscuridad que nos rodeaba. Sigue, gritó Marta, mientras la figura sombría se retorcía, intentando recuperar control. No dejes que vuelva a ganar. Nosotros existimos, seguí escribiendo, el papel ahora absorbido por el fervor de mi escritura. Nosotros amamos la vida, aunque nos haya sido arrebatada sin compasión. Con cada letra, el peso de la tristeza que había llenado el aire comenzó a desvanecerse. Las sombras temblaban, pareciendo pegarse a la superficie del suelo. De repente, sucedió algo inesperado. Un grito resonó a nuestro alrededor, un grito profundo que parecía desgarrar la atmósfera. A través de la penumbra, sentí que algo se fragmentaba, como un cristal que se rompe.
El aire se llenó de visiones, rostros de personas que se unían a mí, entrelazando sus historias, como un último esfuerzo por ser escuchados, y fue ahí, en medio de la lucha, que lo vi, el joven del que había sido testigo anteriormente. Su rostro era familiar, pero había un profundo dolor en sus ojos, como si finalmente pudiera hablar, pero temía lo que yo escribiría. ¿Cuál es tu verdad?, le pregunté, sintiendo que la historia se escribía en mi interior, pero él solo me miró. El tiempo se detuvo y una silente tristeza nos envolvió de nuevo, invitándome a recordar que cada vida anhela ser contada. ¿Qué sucede ahora?, gritó Marta, viendo cómo la sombra vacilaba, su poder menguaba. La energía en el aire cambió, y sentí que el final estaba al alcance. Pero entonces, algo oscuro emergió de la sombra más profunda, una figura borrosa que no había visto antes, la oscuridad no había terminado de luchar. Sin embargo, esta vez, yo no estaba sola. Escribamos nuestra historia juntas, le dije a Marta, sin apartar los ojos de la figura temible. Si compartimos su verdad, brillará más que cualquier sombra. El papel en mis manos parecía calentar, sabía que era el momento de unir fuerzas, y, con el corazón acelerado, comenzamos a escribir. Pero la pregunta seguía resonando en mi mente, ¿podríamos realmente vencer a la oscuridad? Capítulo final. Las luces del antiguo hospital titilaban desesperadamente. Sentí que la sombra se retorcía en un intento de recuperar su dominio sobre el lugar, pero esta vez, el poder del grupo superaba su oscuridad. Escribamos, grité, mis manos recorriendo el papel a una velocidad frenética. Marta y yo intercambiamos miradas de determinación y miedo. Sabíamos que la historia no solo era nuestra, sino también de aquellos niños que buscaban la paz. Nosotros existimos, amamos y perdimos, escribimos al unísono, y una oleada de energía fluyó a través de nosotras, chisporroteando en el aire. Cada palabra parecía iluminar la penumbra que rodeaba a los espíritus atrapados, quienes comenzaron a resonar con nuestras letras. Las sombras en la habitación temblaban y retrocedían ante este nuevo ardor. De repente, la figura del joven que había visto antes, con ojos anegados de desesperanza, se acercó, y yo supe que esa experiencia nos enlazaba a todos. No hay nada más que temer. Compartan nuestra historia, y encontraremos la libertad, susurró, su voz resonando en mi interior. Las luces empezaron a estabilizarse, pero el rugido de la sombra iba en aumento. No lo permitiré, gritó, intentando arrastrar las historias de vuelta a la oscuridad. Con cada letra que escribía, la fuerza de la sombra se desvanecía, revelando a los demás espíritus a nuestro alrededor, a quienes les daba voz. Nuestras almas han sido ignoradas, continuamos escribiendo con ardor renovado. ¿Qué pasará si no nos recuerdan? La habitación temió al miedo, pero había esperanza en nuestras palabras, y la energía oscura comenzó a dispersarse como polvo en el viento. Las luces dejaron de parpadear, y vi la valentía en los ojos de Marta. Nunca había sido tan poderosa. Pronto, lo que parecía un esfuerzo en conjunto para rescatar esas almas errantes se convirtió en una danza emocional, una unión liberadora. Iba más allá de mi miedo, profundamente anclada a esos rostros que había visto en mi mente y que finalmente parecían encontrar la salida. La sombra retrocedió, luchando, pero su esencia se desmoronaba con cada palabra escrita. Ayúdanos, nunca olviden nuestras risas, clamaban los ecos en un coro de súplicas. La desesperación que había llenado la atmósfera se convirtió en un canto, una llamada hacia la redención. Con cada penúltima letra final, el papel brilló intensamente. La sombra lanzó un grito desgarrador que resonó en todo el hospital, como si el mismo edificio quisiese gritar al universo lo que había contenido durante tanto tiempo. Finalmente, la figura oscura se disolvió, dejando caer un rayo de luz que iluminó cada rincón de la habitación. Cuando todo terminó, me dejé caer de rodillas, exhalando profundamente mientras Marta se arrodillaba a mi lado. Miramos a nuestro alrededor. Aquellos niños, quienes habían sido espectros de tristeza, ahora sonreían. Su risa resonaba como campanas en nuestros corazones. Gracias, decía la niña de cabello desordenado, sus ojos resplandecían con una paz reconfortante. Estábamos atrapados, pero ahora podemos irnos. Sin embargo, en medio del alivio, una sensación de incertidumbre aún me invadía. ¿Qué sucedería con los recuerdos que quedaban, las historias no contadas? ¿Y las sombras que podrían acechar en el futuro? Aunque habíamos logrado liberar a algunos, el eco de sus verdades aún permanecía en el aire. Hacia donde mirábamos, la penumbra comenzaba a disolverse, pero el silencio también traía consigo un frío latente. Sabía que esto no era el fin. No dejaría que mi propia historia se sumergiera en la oscuridad.
Las resoluciones eran ambiguas y, aunque habíamos logrado una victoria, las preguntas persistían. Miré a Marta, mis dudas aún flotaban en el aire, como fragrances de eco oscuro. Volveremos a escribir, dije en un susurro, sintiendo en el aire una conexión con lo inexplorado. No era solo un adiós, sino un nuevo comienzo. Caminamos hacia la salida, atravesando las puertas que alguna vez habían estado cerradas por el miedo, sabiendo que las historias seguirían llamando, buscando ser escuchadas, una y otra vez, quizás, al regresar, encontraría las respuestas que aún quedaban. Pero esa noche, mientras nos alejábamos del antiguo hospital, supe que nuestro viaje apenas comenzaba. Me sentí más fuerte y, aunque la sombra siempre podría volver, tenía el poder de enfrentarla y un nuevo ímpetu para buscar significados en lo desconocido. Y así, con el corazón latiendo al unísono con los ecos perdurables, supe que la batalla entre luz y oscuridad continuaría, donde siempre había un nuevo capítulo por descubrir.